Hola con todos y bienvenidos al módulo 18 de tus clases de español y de italiano. El día de hoy vamos a ver los pronombres, che sono las palabras che ci evitano di ripetere tutte quante le cose che abbiamo detto prima. En el módulo anterior vimos los adjetivos que ci permettono di descrivere le caratteristiche delle cose, pero hoy vamos a estudiar una categoría gramatical aparentemente piccola che nasconde una delle idee più intelligenti che si sono sviluppati a livello di linguaggio umano, quelli che sono i pronomi. Y quiero empezar con un pequeño experimento mental. Imaginemos una conversación sin pronombres. Por ejemplo, Pablo ve a María. Pablo saluda a María. Pablo habla con María y María responde a Pablo. La conversación es perfectamente comprensible, ma risulta pesante, risulta repetitiva, risulta artificiale, poco natural. Y aquí parece la característica muy interesante de estos dos idiomas. Es decir, que el cerebro intenta ahorrar energia costantemente quando habla e las lenguas fanno esattamente la stessa cosa, per questo è che nascono e che esistono i pronomi. Ma cos'è un pronome? La definición escolar dice que un pronombre es una palabra que sustituye un nombre, y esto es cierto, questo è vero, pero es una definición troppo povera per comprendere la vera importanza dei pronomi, perché questi sono una delle herramientas più sofisticate di qualunque lingua, perché permettono di evitare le repetizioni, permiten conectar frases, permiten hacer referencia a algo que es ya conocido, que ya es conocido, y permiten una conversación sin la necesidad de ricostruire continuamente tutta quanta l'informazione già detta. Observemos un ejemplo sencillo. He visto a María y he hablado con María. Io credo che nessuno parla così. He visto a Maria y he hablado con Maria. Lo naturale, la cosa naturale è dire he visto a Maria y he hablado con ella, no? Quindi ho visto Maria e ho parlato con lei. Quel lei, ese ella, es un pronombre, ¿no? Es decir, una pequeña palabra que sustituye una información muchísimo más grande. Los pronombres son de una manera u otra la memoria della frase, quindi qui troviamo un'idea abbastanza interessante perché i sostantivi introducono un'informazione nuova, i pronomi invece recuperan información que ya conocemos. Podríamos decir que los sustantivos presentan de una manera u otra los personajes y los pronombres mantengono vivi questi personaggi all'interno della conversazione. En cierto sentido, los pronombres son la memoria del lenguaje. Pensate ad un romanzo, a una novela, ¿no? Si el autor tuviera que repetir continuamente el nombre de cada personaje, la lectura sarebbe stancante, agotadora. Los pronombres permiten recordar senza ripetere, ¿no? Quindi permiten que el discurso fluya de una manera mucho más simple. Una lengua sin pronombres sería posible, sì, però sería también muy incómoda. Di fatto molte lingue antiche utilizzavano meno pronomi di quelli delle lingue moderne. E algunas lenguas actuales utilizzano delle forme di pronomi molto diverse. Lo importante es comprender que los pronombres no existen porque sì, non sono una cosa così arbitraria, esistono perché fanno che la comunicazione sia molto più efficiente, sono una soluzione elegante, diciamo così, a un problema práctico. ¿Y cómo podemos seguir hablando, digamos, de algo sin repetirlo costantemente? Questa è la domanda, diciamo che nessuno se l'è posta, ma a livello naturale, perché il cervello cerca sempre l'economia del linguaggio, come risposta nacen los pronombres, ¿no? ¿Existen los pronombres en todos los idiomas? Creería que prácticamente sì, però no todos los idiomas lo utilizan del mismo modo. E qui troviamo una delle caratteristiche più interessanti, altre delle caratteristiche interessanti che condividono l'italiano e lo spagnolo, porque ambos pertenecen a un grupo de lenguas que los lingüistas llaman prodrop. Esto significa che molte volte il pronome del soggetto può scomparire, puede desaparecer. Por ejemplo, en la frase parlo italiano, hablo español.
non necessitiamo dire, non abbiamo bisogno di dire io parlo italiano, yo hablo español, porque el verbo ya nos indica quién realiza la acción, es decir, que la información ya está incluida, ya compresa nella conjugazione verbale. En inglés, esto lo vimos rápidamente en los módulos precedentes, sucede algo diferente porque no podemos decir simplemente speak English. La frase correcta es I speak English o you speak English o he speaks English, ¿ok? El pronombre en este caso es obligatorio. Es por eso que italianos, hispanohablantes, muchas veces si olvidan de los pronombres quando parlano in inglese, perché il loro cervello, il nostro cervello è abituato a una logica completamente diversa. Come pronomi esistono i pronomi personali, che possiamo in questo modo entrare in una struttura base di quella che è l'italiano, quindi molto semplicemente io, tu, lei, noi, voi, loro. In spagnolo yo, tu, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Come potete vedere, i due sistemi sono straordinariamente simili e questo facilita muchísimo el aprendizaje. Ma le vere dificultades, las verdaderas dificultades empiezan cuando los pronombres dejan de funcionar como sujetos. Ascoltate bene, quando i pronomi smettono di funzionare come soggetti, ok? Porque existen pronombres de complemento o de complemento directo, ok? Quindi praticamente nella frase vedo Maria, adesso sostituiamo a Maria con la vedo. Aquí el pronombre la veo recibe direttamente quella che è l'azione del verbo, cioè María viene vista, María es vista. Por eso hablamos de complemento directo. Non so se è chiaro l'esempio. Un altro esempio per fare più chiarezza. Veo el coche, lo veo. Compro las flores, las compro. Compro il libro, lo compro. Vedo le ragazze, le vedo. ¿Okay? Italiano y español son muy parecidos en este aspecto. Existen también los pronombres de complemento indirecto. Ahora observemos otra situación. Llamo a María. Teléfono a María. Aquí María no recibe la acción directamente, recibe la acción de manera indirecta. Por eso utilizamos otro tipo de pronombre. En italiano sería, por ejemplo, le teléfono, gli teléfono. En español, le llamo, le doy un regalo. ¿Ok? Y esta es una distinción importante en ambos idiomas. La differenza entre complemento diretto e quello che è complemento indiretto. Poi in spagnolo esiste una particolarità che si chiama el leísmo, ¿ok? Y esto es una curiosidad interesante porque en muchas zonas de habla hispana es frecuente escuchar le veo en lugar de lo veo. Es decir, cuando se habla, en este caso por decir de un hombre específicamente, le veo y no lo veo. Este fenómeno en español se llama leísmo y es una caratteristica, chiamiamola così, storica dello spagnolo ed è molto stesa e perfettamente comprensibile per tutti gli hispanofoni, pero suele crear mucha confusión entre los estudiantes porque no existe un fenómeno similar en italiano. En italiano si è abituato a dire lo vedo. In spagnolo sarebbe anche lo veo, pero se utiliza esta excepción del leísmo para decir le veo referido a un hombre. Poi esistono i pronomi riflessivi, que es otra característica, otra categoría fundamental, porque son aquellos donde la acción recae sobre la misma persona que la realiza. Por ejemplo, me lavo, ok? Quindi mi lavo, lavo me stesso, no? Te levantas, ti alzi, nos acostamos, ci addormentiamo. Aquí el sujeto y el objeto coinciden porque es la persona, digamos así, que realiza la acción sobre sí misma. E aquí entramos en una de las características más particulares del italiano, que es el famoso ci y el famoso ne, que son dos grandes misterios del italiano para quien habla español. ¿Okay? Son dos palabras que suelen provocar muchos dolores de cabeza a todos los estudiantes que aprenden el italiano.
Muchos italianos utilizan perfectamente el ci y el ne porque están acostumbrados a usarlos durante toda su vida y les es muy difícil saber explicar exactamente por qué. Vamos a ver algunos ejemplos. In italiano podemos decir ci penso, ne parlo, ci vado, ne ho due. Para un extranjero parecen palabras extrañas, pero en realidad funcionan como sustitutos de una información ya conocida. Es decir, en lugar de repetir continuamente la idea, la lengua utiliza estas pequeñas partículas, podemos llamarlas, para recuperar esa información, no? Sono una muestra ancora più straordinaria, potremmo dire così, di quella che è l'economia linguistica y representan una de las características, podríamos decir, más elegantes y características del italiano moderno. Sobre este aspecto del ci y del ne, les aconsejo ver la hoja que voy a dejar adjunta y si tienen dificultad en comprenderlo, por favor escríbame que les hago una explicación mucho más detallada. Los pronombres, por otro lado, también revelan qué es importante y qué no. Y aquí encontramos una riflessione interessante, perché ogni volta che utilizziamo un pronome stiamo prendendo in qualche modo una decisione, stiamo dicendo io non ho bisogno di ripetere questa informazione perché di fatto doy por hecho que mi interlocutor ya sabe di ciò che sto parlando, ¿no? Por eso los pronombres solo funcionan cuando existe un contexto condiviso, un contexto compartido, es decir, cuando existe entre interlocutores una memoria común, una confianza, una fiducia comunicativa. Sin contexto, los pronombres no podrían tener sentido. Los tipos principales de pronombres que encontramos en italiano y en español son prácticamente los pronombres personales que vimos al inicio, yo, tú, él, ella, io, tú, lui, lei, etc. Pronombres de complemento directo, lo, la, los, las, lo, la, li, le. Pronombres de complemento indirecto, me, te, le, nos, ¿ok? Mi, ti, le, ci, vi. Pronombres reflexivos. Vean la tabla, porque si no se van a perder, ¿ok? Pero después de los reflexivos tenemos los pronombres demostrativos, este, ese, aquel, questo, quello, etc. Los pronombres posesivos, mio, tuyo, suyo, en italiano uguale, mio, tuo, suo. Los pronombres indefinidos, alguien, nadie, algo, nada, qualcuno, nessuno, qualcosa, niente. En los próximos módulos veremos algunas de estas categorías con muchísimo más detalle. Lo importante era hacer una reflexión sobre el uso y sentido de los pronombres, cuáles sono las tipologías, come funzionano in ambedue le lingue. Diciamo che come riflessione finale possiamo dire che i sostantivi permettono di nominare le cose, gli aggettivi permettono di descriverle, i verbi permettono di explicar lo que hacen. Digamos que las preposiciones permiten de relacionarlas e i pronomi permettono di continuare a parlare di loro sin tener que nombrarlas ogni volta. Sono un'herramienta di memoria, un'herramienta di economia del linguaggio, senza dubbio danno molta più eleganza a quella che è la lingua. Guardatevi bene la tabella che vi invio, faremo un approfondimento sui pronomi perché l'idea di questo è semplicemente capire cuáles son, a cosa servono, cómo funcionan, mientras esto los profundizaremos más adelante, pero también con el feedback de las preguntas que possano sorgere da voi e che vi chiedo per favore di scrivermele.